El enfoque curricular holístico. Nos dice que el enfoque curricular como fundamentación teórica que se adopta o se adapta en determinado sistema educativo permite caracterizar y organizar internamente los sujetos, elementos y procesos que constituyen el currículo. Además, nos dice que es un elemento filosófico que emplea las intencionalidades y expectativas del diseño curricular. Este enfoque holístico es la visión de cómo se concibe el aprendizaje, lo que implica una formación integral para la vida y un proceso significativo y permanente. Este enfoque concibe al estudiante como un ser humano integral que incorpora experiencias de aprendizaje con el desarrollo de competencias y permite la vinculación permanente con las dimensiones socioeconómicas, culturales y ambientales. Nos dice que el enfoque holístico es una visión sistémica e integradora que orienta el diseño curricular de una forma innovadora, flexible y actualizada, pues está orientado al desarrollo integral del estudiante, a la unificación de la teoría con la práctica y el desarrollo social. Además nos dice que el enfoque curricular es la columna vertebral del currículo. Este ve al estudiante como un sujeto activo, responsable de su propio proceso de aprendizaje, que construye un proceso que le permite explorar, seleccionar, organizar y transformar la información referente que recibe de diversas fuentes para encontrar las relaciones entre la información, sus conocimientos previos y el problema que debe resolver. Pero también construye o reconstruye los saberes de su grupo por medio de la exploración, el descubrimiento, la creatividad, la sumatoria de experiencias y la reflexión. Además, el estudiante debe interiorizar el aprendizaje como un proceso flexible y continuo, que no se limita al aula o al proceso de formación escolar. En el enfoque curricular también tenemos al docente y sus competencias. En esta parte, el docente debe de ser un orientador y un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ende, debe enfocarse en el diseño de los medios y las experiencias que vaya a utilizar para el aprendizaje de sus estudiantes. Es entonces cuando el docente debe de poner en práctica todos los métodos y las estrategias más efectivos para el desarrollo integral de cada uno de sus estudiantes. El docente debe de comprometerse con el éxito de cada uno de sus estudiantes y deja atrás, en este caso, el criterio de definir de una forma unilateral la dirección del aprendizaje, porque el docente debe de comprender que el estudiante es un ser activo y responsable de su proceso de educación, de su proceso de aprendizaje. El docente debe propiciar un clima de interacción, de aceptación y de respeto hacia los conocimientos y experiencias previas que posee cada estudiante. Es decir, el docente debe de aceptar esos conocimientos que ya vienen del estudiante, que es un proceso que han ido construyendo en este caso, y el docente debe de buscar la manera de entrelazar ese contenido que ya posee el alumno con su clase. Debe de aceptar los conocimientos previos que tiene cada estudiante. Una de las funciones del docente es tratar de enlazar estos procesos formativos con el saber colectivo. Es por eso que en este caso la función del docente es enlazar ese conjunto de conocimiento, es decir, el conocimiento que ya posee el estudiante con el conocimiento que va a adquirir el estudiante. Debe de hacer esa conexión, lo que significa que el docente debe guiar, explicar y definir, en este caso, los procesos a seguir dentro de la clase, así como plantear actividades que faciliten el aprendizaje en los niños y asimismo potencien el desarrollo progresivo de las competencias.
Las competencias son procesos muy complejos de desempeño ante actividades y problemas de determinados contextos. Es decir, es un planteamiento acerca de la capacidad individual demostrada para ejecutar de manera integral los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. Las competencias están definidas por el perfil de egreso, que se constituye por la suma de todos los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que el estudiante debe de haber adquirido antes de finalizar la carrera. Debemos considerar que la competencia obedece al contexto y que genera capacidad que permitirá al educando poderse desarrollar de una manera más efectiva en el ámbito laboral y ámbito profesional. La competencia debe de ser pertinente y buscar la efectividad, es decir, buscar el logro de resultados concretos. El desarrollo de las competencias debe de ser gradual e integral, de manera que el estudiante vaya alcanzando en forma progresiva sus logros. Debe propiciar el pensamiento reflexivo, el análisis, la síntesis y la definición de causa y efecto. Debe enfatizarse en el desarrollo de habilidades para hacer y ser. La obtención de conocimientos es relevante, pero debe enfatizarse en la forma como se aplican esos conocimientos de manera reflexiva y analítica. Buenos días, mi nombre es Gloria García y les voy a hablar sobre los fundamentos teóricos prácticos del enfoque curricular holístico. ¿Qué son los fundamentos teóricos prácticos? Son la acumulación de experiencias y resultados de la investigación. Dicha investigación se define en los distintos niveles de la planificación y con el único fin de desarrollar competencias y habilidades que conforman el conjunto de saberes que se constituyen en los medios que promueven el desarrollo integral de los estudiantes. Estas se organizan en programas de estudios y en contenidos. En contenidos tenemos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los contenidos conceptuales se refieren a todos los principios y leyes. Los procedimentales tienen que ver con la metodología, es decir, la forma en cómo se va a aplicar la metodología para que desarrolle fortalezas y habilidades que garanticen un eficaz y eficiente desempeño en los estudiantes. Y los contenidos actitudinales se refieren al fomento de valores y actitudes profesionales para la vida del estudiante. También tenemos a los fundamentos teóricos prácticos en programas de estudio. Estos son flexibles, diversificados y articulados a la problemática social. Ahora les voy a hablar sobre la metodología que se aplica en el enfoque curricular holístico. Se busca aplicar unas metodologías flexibles, dinámicas y colaborativas, pero sobre todo hay que teniendo en cuenta el ser y hacer del estudiante dentro del contexto en que se desenvuelve. Es por ello que se fundamenta principalmente en el método blanco, que nos dice que es el modo de decir o hacer con orden un procedimiento en el que se tienen en cuenta las necesidades del docente y las necesidades del estudiante. El propósito de este método es constituir un todo con información teórico-práctica de los diversos cursos que ve el estudiante para desarrollar las competencias requeridas. Dentro de este método blanco encontramos las actividades integradoras como son los proyectos blancos, los talleres y las conferencias. Los proyectos blancos es una actividad planificada y premeditada que trata de incluir de forma holística los cursos de las diversas áreas curriculares. Y ahora tenemos también los talleres blancos.
que el propósito de esto es unificar en una sola evidencia de aprendizaje los conocimientos teóricos prácticos que el estudiante ha adquirido en determinado periodo de tiempo. Se pretende diseñar un instrumento válido y confiable para evidenciar de manera holística la aplicación de aprendizajes adquiridos durante todo el año lectivo. El último es la presentación blanco, o también conocido también la conferencia blanco, que su propósito es informar de modo holístico en una sola actividad la importancia de la aplicación de los conocimientos teóricos prácticos que se han adquirido o se adquirirán en un determinado periodo. Contexto social es un aspecto determinante en el currículo y se persigue que el estudiante responda a este y a la vez contribuya al desarrollo social por medio de su práctica como estudiante y como profesional. Se evidencia la capacidad de que el estudiante desarrolle la capacidad para adaptarse a los cambios que se dan en el contexto o incluso transitar en diferentes contextos que se le presenten en el futuro. Los recursos. Los recursos no solo son medios para estimular el desarrollo del estudiante, son los instrumentos que facilitan el aprendizaje y la integración del estudiante al contexto en el que se desenvuelve. Por consiguiente, el currículo debe fortalecer proporcionando o facilitando el acceso a los recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos que garantice el éxito de la estructura curricular y la implementación del enfoque planteado. Buenos días, mi nombre es Karen Campoverde y hoy les voy a hablar sobre la evaluación. Sabemos que la evaluación es aquel proceso que va a permitir que mediante un estudio se determine qué es lo que se va a innovar y qué es lo que va a permanecer. Nos vamos a centrar en la evaluación de competencias, pues esta evaluación es aquella que consiste en establecer las diferencias entre lo que se ha logrado en cuestiones o términos de aprendizaje y los estándares mínimos de desempeño aceptables. Desde esta perspectiva, la evaluación está orientada hacia el desarrollo de capacidades y atributos personales preestablecidos en un perfil de egreso. El logro de esas capacidades y atributos va a permitir que nosotros podamos validar el diseño curricular y pues obviamente su aplicación efectiva. Asimismo, va a preparar a los futuros profesionales a insertarse en el contexto laboral, lo cual es cultivable y evaluable dentro del proceso educativo. La evaluación curricular es aquella que debe ser sistemática para ir solventando aquellas dificultades y lograr con ello el progreso de un enfoque, el cual vaya a ser válido y confiable. Permite también determinar periódicamente los espacios emergentes, operantes y decadentes del currículo. La administración curricular en el enfoque holístico es aquel que tiene como base el desarrollo de competencias sin distinguirlas ni clasificarlas. Este enfoque requiere que las competencias incluyan articuladamente los aspectos conceptuales, procedimentales, actitudinales, tecnológicos básicos y específicos, que conforman el perfil de egreso del profesional que pretendemos formar. En la educación holística, el rol del docente se caracteriza por la implementación del trabajo en grupo como metodología educativa, en donde los estudiantes, por medio de proyectos y bajo la guía del docente, buscarán la solución a problemas de la sociedad, adquiriendo así el conocimiento necesario mediante la práctica. Buenos días, mi nombre es Andrea Gracini Vera, estoy en el curso MA 41 y mi tema es en el holismo, los docentes, los estudiantes y las autoridades. Continuando con el tema de los docentes, tenemos que ellos faciliten a los alumnos los fundamentos teóricos y prácticos para sustentar el proyecto. Deben llevar un registro del avance de cada estudiante tomando en cuenta las individualidades y deben apoyar a los estudiantes que requieran mayor atención. También les informan a sus estudiantes cómo va el avance de su aprendizaje. En educación holística, el estudiante asiste al lanzamiento del proyecto en el que se entera de lo que los docentes esperan de él. Asiste puntualmente a todos sus cursos para adquirir los fundamentos teóricos y prácticos que serán las bases para sus proyectos. Diseña creativamente su trabajo con la asesoría de sus docentes y presenta su proyecto y lo defiende ante el colectivo de docentes.
También asiste y observa a la presentación de los proyectos de sus compañeros y adquiere la información mientras observa los proyectos de los demás. También tenemos a las autoridades en lo holístico. Estas son encargadas de la ejecución y presentación del proyecto, controlan el aprendizaje de los estudiantes y de la asistencia de los docentes. También organizan el espacio y tiempo de las presentaciones y planifican actualizaciones docentes para su desarrollo holístico. Como quinto punto, tenemos que se debe de dar a conocer los reglamentos del personal académico, especialmente sus derechos, sus deberes y sus obligaciones. En el sexto punto, se deben de verificar que los horarios laborales se cumplan de acuerdo con los contratos de los docentes. Como séptimo punto, se debe de apoyar a los estudiantes que lo requieran. Como octavo punto, se debe de realizar un diagnóstico de los estudiantes con el propósito de contar con un banco de datos de los estudiantes de cada cohorte. Como noveno punto, tenemos que se debe de elaborar los manuales docentes de cada ciclo. Como décimo punto, se mantiene una evaluación curricular continua con el propósito de mejorar el currículum y de garantizar una calidad educativa. El holismo como enfoque curricular para desarrollar competencias. El enfoque curricular constituye la columna vertebral del currículum. Por eso es importante definirlo en equipo con los demás docentes. Un enfoque curricular correctamente diseñado ayuda a definir qué papel juegan los sujetos curriculares, los elementos curriculares, así como el abordaje de los procesos. Se requiere también un análisis profundo del perfil de egreso del estudiante, como también va a determinar cómo se va a guiar el camino de su formación a lo largo de la carrera.